Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes, como te guste. Hoy juega el Ciclón de Barrio Obrero. Hoy juega Cerro Porteño. Te pido ya en breve que me pongan la polca del Ciclón, porque hoy es un día grande. Noche de Copa. El Ciclón de Barrio Obrero se enfrenta a Estudiantes de La Plata por la Copa más añorada, más querida en Sudamérica. La Copa Libertadores de América. Un partido bastante atractivo, con mucha gente, muchos hinchas que han comprado su entrada con una misma ilusión, buscando esa victoria que lo acerque a clasificar a los cuartos de final. Cerro Estudiantes, Cerro Porteño. Y bueno, hoy toca saludarlo a él directamente, porque hay que hablar de esto, porque hay que debatir, porque hoy Cerro juega y el señor más entendido de fútbol en esta mesa lo sabe. Señor Robert Sinker, muy buenas tardes, buenos días. Si usted no almorzó. Yo no. Ah, ahí está. Yo Bueno, no. buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Se nota que juega. Hay gente aquí que no había venido antes a ver el programa. Ahí Ya está haciendo burra. Modo Sí. ciclón. Lo que me intriga hasta el momento Sí. es lo de las entradas. Porque yo creo que la olla tiene que estar llena y veo algunas cifras que no dan ese número, pero yo creo que va a haber 45,000 personas en la olla. Tiene que haber 45, debe haber 45,000 personas en la olla. Entonces, simplemente porque estoy viendo algunas informaciones que hablan de esto, de lo otro, pero yo creo que la olla va a estar llena. Y en lo estrictamente deportivo, creo que Cerro puede pasar. No digo ni 1-0, ni 2-1, no un resultado, pero sí analizando los equipos. Creo, en primer lugar, que es un partido de fuerzas parejas. Sí. Y creo que Cerro puede pasar. Desde lo estrictamente objetivo, repito, porque si no, por lo menos diría, no, es más Estudiantes, Cerro le puede ganar, pero es más Estudiantes, no. Me parece que la cuestión es Cerro le tiene que ganar, Robert. Cerro está obligado a ganar. No. Entrada agotada. No. Ese es el rótulo, ese es el discurso, pero desde el análisis frío, objetivo, yo creo que son fuerzas parejas, después que esté obligado. Y eso creo que no lo comenté todavía con ustedes. Yo no creo, por empezar, en lo de la localía. Partiendo de esa base. Yo no creo en la localía. Yo creo que si vos tenés un gran equipo, te plantás en cualquier cancha contra cualquier rival. Eso es lo que a mí me parece. No creo ni en la localía ni en la visitantía. O sea, Están agotadas las entradas, Robert. Señor, están agotadas las entradas. Pero acá hay algo. Creo que Cerro todavía no le informó al subjefe de eventos deportivos, comisario Isidro Benítez, que dice que se vendieron hasta el momento 24,000 entradas. ¿Y cuándo es? ¿Hasta el momento de cuándo es? Y hace 10 minutos. Y por eso yo te novena decía. Ahí está, ese es el tema. Yo creo Novena que baja Cerro está tiene que clausurada. informar también, ¿verdad? Novena Porque baja está clausurado, Marcos. ¿te acordás que...? Con pantalla de racismo, ¿sabes? Claro, obvio. La tela de Conmebol. Y 1.200 entradas vendidas para Estudiantes. Franco de Rosa, ¿cómo está el hincha azulgrana? Día grande, día de Copa. Tensión, Benja. Tensión, La había luego ya, pedido tensión. Sí. Tensión. Quiero hablar directa y exclusiva y únicamente a los jugadores de Cerro Porteño. Ok. Muchachos, jugadores de Cerro Porteño. La gente cumplió. Pagó su entrada. Estadio lleno. Vamos a cantar, vamos a disfrutar y vamos a hacer una fiesta. Solo por el club. No se caguen. No se caguen los perros. Es el momento de pasar la página y de empezar a decir, bueno, Cerro con su gente ya no se caga. Es el momento. Es ahora o nunca. Es probablemente el punto de inflexión y el momento en el que hay que dar un batacazo. Muchachos, la gente cumplió. Trabajó toda la semana, ganó su dinero y pagó su entrada. Cumplan ustedes, carajo. Eso más. Muchas gracias. Todo iba bien romántico hasta. Carajo. Sí. Eso nomás.
A No, Cecilio en específico. La firma esa, pero analizando bien, más allá del hincha. Vos decís que a Cerro, vos decís que el equipo de Cerro flaquea, por tomar Van a hacer un término que no enoja a nadie. ¿Vos creés que ese equipo en la olla no da la talla? Te Yo voy a decir en pregunto. otras palabras, se caga. Y sí, o sea, yo como hincha cerrista creo que todos estamos de acuerdo y que es la realidad, ¿verdad? Y es un momento en el que tenemos que dar un paso adelante y sacarnos y olvidarnos de esos fantasmas, como nos olvidamos ya del fantasma del clásico, como logramos pasar todo ese peso, esa mochila que teníamos. Es un momento de poder demostrar frente a la gente que se puede. Porque sí, el hincha cerrista sabe que Cerro se caga cuando está estadio lleno. Nadie sabe por qué, no se entiende. Pero pasa, y el chat va a confirmar. Chat, ¿es cierto o no es cierto? Yo quiero decir algo también. Ya que vos tuviste tu parte, yo quiero decirlo. Yo también quiero decir. Al imponente pueblo azulgrana les habla Marcos Morel Ya, primo de Morel. De Jorge. para decirles que hoy hay que alentar, que hoy hay que dejar hasta lo último que quede de vos, que el hincha salga a alentar como nunca. Es una noche de copa, en la copa donde la ilusión pasa a formar parte de un sentimiento que toma el 100% del cuerpo del alma cerrista. Estamos hablando de 45.000 personas que hoy tendrán la oportunidad de ver a sus clubes. Y a los jugadores y a los dirigentes les pido que tomen este partido como una final más, como una oportunidad de volver a recibir el cariño del pueblo azulgrana, de retribuir todo el sacrificio, todo el esfuerzo dejado en la semana. Porque esta gente no entiende de estadística, no entiende de números. La gente de Cerro entiende de pasión, entiende de sentimiento, entiende que esta noche tiene que ganar sea como sea. Porque Cueste. Cerro es un equipo grande. Y lo que más grande hizo a Cerro es su gente. Y esa gente hoy va a estar y quiere una victoria azulgrana. ¡Carajo! Bueno, Sí. ¿me puedes saludar? Hola. ¿Me puedes saludar? Yo dije que hoy íbamos a arrancar y íbamos a hablar de Olimpia. Me dijiste, ¿Puedes no. saludarme, eh? No. ¿Puedes me dijiste. saludarme, eh? Coquevita, ¿cómo te va? Hola, Marcos. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Franco. Bien. Es más, quiero mostrar una imagen. ¿Eh? Venga, te envié al WhatsApp. Espera, Para que vean, espera. Para que vean esto. Confirmadísimo. A mí está. no me avisaron absolutamente nada. Después de este discurso, está más que confirmado. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que está confirmado? Más que confirmado. ¿Qué es lo que está confirmado? Ahí le envié A mí no al me avisaron WhatsApp a absolutamente nada de esta imagen que quiere mostrar de vuelta. Está fuera de los planes, pero. Vamos, pincha rata, dice los perros. Vamos, pinchar rata. Qué plaga, tengo que bachera. Son plagas. ¿Por qué? A ver, ¿qué Papá, foto? Yo soy- quiero ver qué foto. ¿Qué Tenemos, foto, hija. Coque? Siempre me gustó mucho Estudiantes. ¿Pero ¿Te qué? gustó Estudiantes, dice? ¿Por qué? Porque ¿De es un dónde? equipo grande. Que yo no olvido la Brujita Verón. Salgueiro en Estudiantes. Salgueiro. O sea, para mí Estudiantes es un equipo muy grande. Qué pesado. Tenemos, pero la venga. croquetita. Coque Tenemos la Cerrita. imagen, Está tardando en Sí, cargar. ¿Sabes por qué tarda en cargar? Se Porque pusieron es... alguna vez, pero Sí, se pusieron no. alguna vez la camiseta del rival de ¿Con que Cerro. sí? De Cerro. Jamás. ¡No! Espera. Yo jamás, por suerte. Espera. Jamás. ¿Qué Ja, es por esa suerte, foto? jamás. ¿Qué es esa foto que está A mostrando? ver, mostrame. ¿Qué es esa Mostrame foto la que foto. está mostrando? Mostrame A ver. la foto. A ver, mostrar la foto. Mostrá la A foto. ver, mostrar la foto. Arriba la muchachada y la hinchada del gran Marcos, esto ciclón. vos subiste a tu historia y necesito que le expliques a la gente. ¿Qué hacía un cicloncito atrás tuyo? Necesitamos saber, ¿eh? Porque muy buen día. Bienvenido. Buen No, día. no, Encima no, que no. después se No. caen los carnets, aparecen fotos con carnets. Bienvenido, Marco Un Morel. cicloncito atrás. ¿Vos dormís ahí? No. Para explicar nada más que esa imagen, sí, yo la subí a mi historia, está un cicloncito detrás. Ya expliqué también que no es mío el cicloncito, es del padre de mi novia, de mi suegro.
Y yo me quedé en su casa porque ayer demasiado tarde ya iba a llegar a mi hogar. ¿Y dónde dormís cuando te quedas ahí? ¿En la sala? No. Tengo una pieza aparte. ¿Y dormís con el cicloncito? No. Eso es en la sala. Como el Eso es en la sala. 90% del país, como el 90% del Bien, país. como el Marcos, loco, ¿qué ¿eh? digo? No, che, pará de sacar esa imagen. No, ¿qué es esto? Igual estaba ahí, ¿eh? No es IA, eso es cierto, está ahí, pero no me hace a mí cerrista, ¿eh? A mí no Es me más, hace yo le cerrista. voy a decir algo, ¿eh? ¿Qué vas a decir? Marco cuando yo dijo... Todo planeado está. Está todo planeado para que la gente responda a tu historia, veo. Todo planeado está. Ah. Es más, yo voy a decir algo, yo creo que él no se dio cuenta. ¿De Y qué tal? cuando ya subió, ya dijo... Asumió nomás ya. Asumió nomás ya. Está todo planeado. No, pues yo le voy a defender a mi amigo Marco Morel, gran cerrista, aparte de todo eso. Esa es la casa de su suegro. ¿Cierto? Sí o No, sí. pero él no. Le voy a defender. Le voy a defender, dijo. Sí, tiró Ojo, que era, no. El día que te acuse. No, ahí yo El quiero día- ver qué va a pasar. Yo no puedo Bueno, creer... yo sigo queriendo escuchar el análisis, el pre-análisis, Sí. o los previos, dejando un ratito la La casaca. camiseta. Dejando un ratito la casaca. Bueno, Ah, Qué plaga. esa que tenés puesta hoy, que es la del pincha rata, pero ¿cómo ves el partido hoy? ¿Qué te parece el partido de hoy? bueno. Vos sos de lo que hincha, por ejemplo, por Estudiantes. Le pregunto a los dos. No, para ¿Qué nada. no? Claro que Para sí. nada. Hincha, vos hincha Franco por alguien, por alguna. No, Fuera de... Yo te quiero contar algo. yo quiero Robert, hasta Robert. dónde. explicar. No. Yo si te digo, Robert... No, mira. Franco Olimpia tiene 33 jugó- equipos, bre. Olimpia jugó el 2023. Bueno. Y se enfrentó a Flamengo. Franco de Flamengo. También. Se Pero enfrentó yo a Fluminense. soy- de no, Río. perdón. Él decía, yo soy del A más grande de mí- Río, decía Sí, primero. a De mí Flamengo. se enfrentó De Fluminense, a no, Fluminense. no. Era de Fluminense. Pero por el Tigre Ramírez que estuvo en el... ¿Viste? Sí, claro. Pero bueno, bueno, en serio, voy a en serio. sacar, me saco la camiseta, Sí. me saco mis 7 Copas Libertadores que junto entre mis dos equipos. Pero bueno, para mí, yo te digo, yo vi la formación de Cerro, y analizando rápidamente, para mí es una formación muy ofensiva. Para mí es un 4-2-4. Se presenta como un 4-4-2, pero es un 4-2-4 que a la hora de defender se puede convertir en un 4-3-3. ¿Por qué te digo 4-3-3? Porque Morel te puede jugar de... Morel primero que nada te va a jugar de tapón. Wilder Viera va a estar sería un volante mixto y Fabricio Domínguez no va a estar de lateral. Por ende, en la formación de 4-4-2 te muestra a Fabricio Domínguez siendo un extremo por derecha, que a la hora de defender, cuando se forme el 4-3-3, va a pasar a ser un volante mixto. Enfrente a Morel y al lado de Wilder. Porque si vos ves arriba que está Torres e Iturbe, te das cuenta que a la hora de hacer el 4-3-3, Iturbe va a pasar a jugar por el carril derecho, teniendo la Torres como único 9 y por izquierda no estoy recordando bien quién va a estar. Aliceda. Para hacer un... Aliceda. Aliceda, Para que quede exactamente. claro, vamos, ¿cuál es el equipo? El equipo está confirmado, por empezar. Hay un probable 11. Que ya está Hay un prácticamente probable 11. confirmado, ¿Cuál pero es? puede pasar. Te digo, en Vale. el arco Martín Arias tenés a Matías Damián Pérez y Lucas Quintana como centrales. Por derecha le tenés a Gómez, por izquierda le tenés a Riveros, en el medio le tenés a Morel, Viera y Domínguez, que es su posición natural por el medio, y arriba tenés a Torres, Iturbe y Aliceda. Bueno, y Ok. después me voy al Campamento de La Plata. Campamento de la Plata, perfecto. Claro. Bueno, al adelante, Campamento de La Plata. adelante, sí. Y ellos te juegan un 4-3-3. Los jugadores que Cerro debe tener cuidado son Cristian Medina y C3. ¿C3? C3. ¿Quién es C3? C3 es extremo por derecha de Estudiantes. Mira, nombre es brasilero, ¿eh? Sí. Y ¿Brasilero? No es brasileño, no sé, no me acuerdo. Creo que es uruguayo, sí, o argentino, no sé. Pero tiene que tener con Medina, que bueno, Medina es el Cristian Medina de Boca. Que fue es- una matufiada. Sí, de la Gran 7. Que trajeron un fondo de inversiones no celado con la Colombiano, brujita, Verón. colombiano dicen, sí, colombiano ese 3. Una vergüenza lo de Medina. 15 palos verdes le compraron y Hugo le iban a vender por más. Y ahí está, sí, en el club. Medina hoy es el jugador más caro de Estudiantes, vale 8 millones. Y bueno, 8 Después- millones de Medinas. Esas son 8 las millones de cosas que dólares. No entiendo de... No valen Mucha ocho, plata. no valen, hay jugadores que no valen eso. pasaporte, Y Robert. después te dicen,
después te dicen, bueno, vale lo que por algo o se paga, pero no valen eso. Es más, las cifras en el fútbol hace rato que se fueron a niveles que Exorbitantes. ni siquiera, ¿verdad? Y ya eso es Messi y Ronaldo, pero a partir de ahí son cifras que no tienen sentido. Y eso llegó a Paraguay. Y acá se está pagando mucho por gente que no lo merece. Exacto. Y no me Total. importa a mí meterme en el bolsillo de nadie. Y tampoco me importa que se enoje nadie. Hay gente que no merece ganar lo que gana. No, y 100%. vos ves, porque cuando sale a la luz, no es que uno investiga ni nada, cuando sale a la luz este sueldo, y vos ves, ¿quién gana esto? Fulano gana esto. Entonces vos decís, bueno, si fulano gana esto, imagínate. Lo que gana Mengano. De ahí para arriba. Entonces hay sueldos que no se justifican ya, repito, a nivel mundial. Hay cifras que vos ves y decís, y no puede. Es No, más, y hay no gente que puede está ser. cobrando sin hacer su trabajo. Sin hacer su trabajo. Hay gente y también- que prácticamente parece que de jugador pasó a ser fisioterapeuta. decí nomás a Beluciati, decir las Y cosas como sí, son. a ver, Luciati. O sea, yo no creo, yo no Hay entiendo. hay ¿Qué muchas. pasó, Luciati, boludo? Aparece Sí. en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Eso yo vi. Aparece Pero él- Abel él Luciati. está en condiciones para jugar. No hay ninguna Hay información. muchas historias en el fútbol. Volviendo a ese equipo que viste, Coque, eso también, así como decía lo de la localía, lo de las fichas depende mucho de cómo vos coloques en la pizarra, Sí. ¿verdad? Porque con esta fichita vos llevas un poquitito más adelante y ya pasa a ser de 4-3 a 4-4-2. Entonces vos vas moviendo las fichitas y va a ser el primer partido de volante de Fabricio, ¿verdad? De Domínguez. De Sí. Domínguez, sí. Que a mí Y- como lateral me convenció. A mí también. Yo te digo Pero algo, ¿sabes lo que él a mí es- me convence también él que es- juegue de volante? Es la capacidad que tiene para ir al frente. Res- Yo lo que, resolutiva. Yo te yo digo lo que algo. digo que eso me suena más, ese mediocampo me suena más a mí como un 4-3-3. Un 4-3-3. Justamente. O sea, Sí. Domínguez, Morel Wilder, y Wilder. Y yo te digo algo, para mí, si se llega a hacer un 4-3-3, la incorporación de Fabricio Domínguez es para tapar las cagadas que se puede llegar a mandar Wilder Viera. Muy fuerte con Wilder Viera. Porque Wilder Viera, cuando va al ataque, te deja Huecos. un hueco enorme en donde Morel, si no está prendido, no te va a poder Es cubrir. más, Morel, a la hora de tratar de tapar falencias, suele comerse una amarilla o roja. Ese para mí. Él no tiene filtro a la hora de llegar. Sí, por Y es eso. un tipo que tiene la suficiente estampa física. Para poner cuerpito. Claro. Tranquilo nomás. Claro. Y para ganar por fuerza y para ganar bien en el 1-1. Pero él muchas veces entra. Eso viene de la época de Guaraní. Claro. No, pero de siempre. Eso viene de la época de Guaraní. Suele matar partido. Cuando él era volante. Sí. Suele matar partido. Cuando él era volante. En Cerro él bajó a hacer- Otro que tiene Sí. ese problema es Wilder. Sí, Sí. sí. Wilder te deja con 10 en cualquier momento por una Otro. jugada. pero Otro que puede ser tu recambio Fabricio tiene Peralta. ese con problema. una jugada ¿Sabes qué pasa absolutamente con eso? innecesaria. O sea, hay muchos, Chipita. hoy estamos hablando de Cerro, pero en los diferentes equipos hay jugadores que vos decís, ¿y para qué? Puedes hablar de Martinich, puedes hablar de Fernando Cardoso, Claro. puedes hablar de Richard Ortiz, puedes hablar de jugadores en cada equipo hay como mínimo uno. De esos que ya en el momento en que se canta el himno, cuando le están saludando a los jugadores, ya están Ya amonestados. están amonestados, exactamente. Y por jugadas innecesarias, en lugares innecesarios, de manera innecesaria. Entonces, son jugadores con los que vos tenés que trabajar y muchas, es más, pasa con este muchacho que ahora fue a Racing de Boca, Marco Rojo. Marco Rojo, sí. Marco Rojo te puede Marco dejar con R. 10. Que le quemaron- que le Marco quemaron R. camioneta. Marco te R. deja, Marco te deja en partidos en los que vos justamente decís, está Marco Rojo para darle jerarquía al equipo, para serenar a los más jóvenes, y resulta que el primero que va y en la primera jugada te mete un codazo o un planchazo en la nuca, ¿quién es? Marco Rojo. Yo Claro. recuerdo la final de América, Argentina-Chile, queda con 10 Chile, Sí. y después va Marco Rojo y se hace echar. Entonces, son jugadores que... desde Advíncula no- también de en el de- chat. ¿eh? Advíncula también. Y también, sí. Tiene su- Sí, su momento No, Advíncula. no, Advíncula En la final. también. Advíncula también, Fabra, hay muchos, a nivel internacional
hay muchos de Fabra. hay muchos de esos. Uy. Sí. Y no, y hace Ay, poco te ahora acordás le lo de odian. Figal en el Mundial de Clubes. Sí. Es más, son jugadores que Sí. no les importa realmente. Pero hablando de Cerro Porteño, es un 11 que genera dudas. Genera dudas porque la mitad de la cancha yo creo que se va a jugar mucho la pelota. Y justamente como dice Robert, no te da esa seguridad de que vas a seguir con 11 en serio o vas a tener que estar pendiente a que no te saquen la próxima amarilla con este doble 6 que propone Cerro. Porque recordemos que no está Gastón Jiménez. Pero yo no entiendo por qué Piris La Mota no está. Pero yo creo Pregunto, que hoy no Robert es Aguirre. doble 6, Margui. ¿Cómo? No es doble 6, por eso decía. Ah, claro. Para Es mí un son 4-3-3. Para mí son tres Domínguez, en el Morel, medio, sí. Wilder. Y a la Sí, hora de sí, sí. defender, yo creo que Gómez, que va a ser lateral derecho, puede llegar a pasar por el medio y hacer defensa de 5. Igual, ahí viene la misma pregunta que metimos ayer, Robert. ¿Y Carrizo? Y tú ¿Carrizo me- qué pasó? Bueno, Yo me pregunté fíjate ayer. que está borrado Cecilio. Por Sí, suerte. Sí, está Liceda. O sea, borrado. En el no está. 11. En Va a el ser- 11 no va a estar. va a Está ser- convocado. Está convocado, pero no va a jugar. Va a ser No va a jugar. va a ser el primer partido de Fabricio Domínguez como volante Sí. y va a ser el primer partido como titular de Alicea. De Aliceda. Sí. Sí. De Aliceda. Hay que ver. Hay que ver cómo le va a rinden. Liceda. Dice, si ganamos, ganamos jugando horrible como debe ser, dice Vilanova. Como debe ser. Cabral, una roja en cada 5 partidos. Jugador ¿Por qué de Marco culto. está más quemado de lo normal? Dice, a la No, pucha. no. Parece nomás. No estoy tan quemado, chat. Vaya a ver. Robert Se Piris refiere a Luis Cabral. Luis Cabral. Jugador de culto. Luis Cabral. Le explico lo de Pirida Mota. Pirida Mota no juega porque tiene acumulación de tarjetas. Cierto, cierto. Tenés razón, ese detalle se me pasó hoy bastante. Ahora, en los papeles, con respecto a lo que decía Coque nomás, yo lo veo a Cerro en la configuración del equipo menos ofensivo que otras veces. Porque otras veces sí jugó con cuatro. ¿verdad? Porque En el jugó con en el Iturbe- clásico jugó Iturbe y 4-2-4. Cecilio, A la banda. Jonathan y Araujo. ¿verdad? Y el doble 6. Ahí sí el doble 6. Entonces, hoy yo veo un mediocampo, digamos, más cauto. Sí. A mí me gusta. No digo que no me guste, digo nomás que no digo que nunca haya usado. Claro. A lo mejor sí, pero por lo general Martínez venía usando el Cuatro doble, arriba. el doble 6. 4 Sí, arriba. 4 arriba. Ya estamos con 3 arriba, tenés razón. Estamos con Hay Torres, que ver. Iturbe y Alicea. Vamos a ver hasta cómo es la participación de Ignacio Aliceda, que ha generado mucha ilusión en el hincha zarrista. Ha generado mucha ilusión y hoy juega de titular por primera vez ante Estudiantes de La Plata. Hay que ver, ¿eh? ¿Sabes Hay lo que que pasa ver. con Hola, Alicea? Bel. Y ya hablamos de esto en algún momento, de este tipo de jugador con Robert acá en el programa. Tiene algo distinto a Alicea. No, Muestra tiene, algo. tiene. Tiene una chispita que no sé si es mental, si es resolución de problemas, no sé qué es. Pero tiene algo diferente al resto. Ese tercer gol en Ciudad del Este es un gol que no lo hace cualquiera. No, Ese es un gol de gente que sabe. es un golazo. Porque él se prepara la jugada y él patea, no patea de cualquier manera. Busca el espacio. No patea de cualquier manera. Entonces, vos te das cuenta en los jugadores cuando tienen ese toque distinto. Y hoy si le da la titularidad es por algo y además también, así visto desde este lugar, habla bien de Aliceda en el sentido de haber trabajado para ponerse a punto. Cierto. Había dicho hace poco que hizo mucho Sí. trabajo Sí. y está para 70, 80 minutos, dijo. Hoy todos somos estudiantes, Isabel Gonza. Papi Aliceda es para vos, Coque. ¿Sabes lo que pasa con Alicea? Alicea, él mismo explicó su problema. Él estaba en la MLS y estuvo en la Liga Suiza. Y dice, le voy a ser sincero, yo pensé, perdí la pasión por el fútbol, digo, tipo, perdí la pasión por el fútbol. Porque en esos lugares no se respira el fútbol como respiramos nosotros en Latinoamérica, no se vive el fútbol como vivimos nosotros. El tipo vino acá, se volvió a enamorar del fútbol, bajó de peso, se emocionó, cambió de chip y se nota que es un buen jugador. Le hacía falta un cambio de aires y a Cerro le vino perfecto y a él, Cerro Porteño, también le vino bien. Eso es lo que yo creo con Alicea. Coincido. Dice, hoy todos somos estudiantes. Franco, tenés la remera de Iron Maiden, pero no llegás ni a Ramonita Vera.
Eso dijo porque era parte del cuarto equipo nomás Franco, dice Abel Gonza. 0986-152180, espero que manden sus audios. El día de hoy estamos hablando de lo que va a ser el partido de esta noche, partido más que importante para el barrio, para Barrio Obrero. Le Cerro mandamos un saludo a Estudiantes. Ramonita. ¿El Vela lateral cómo se llama? también. Gómez, Rodrigo. Y él es lateral porque él entró en su primer partido, creo, Por derecha. por derecha, pero como volante. Como volante Es ya. lo mismo que Fabricio Domínguez, hace las y dos bueno, cosas. pero te confunden porque entra en un puesto y después Después- te explican que no, que otro supuesto. Entonces, ahí ya, pero él es lateral. Él hace de lateral y hace de volante. Pero, espera, ¿cuál es su puesto? Yo Y en no te teoría pregunto lateral. qué hace, En teoría lateral. En primera jugó. pero de inferiores, digamos. ¿Y el lateral? Lateral, bueno. En ok. primera jugó por derecha, pero de lateral. En teoría. Vamos a ver. Tenemos audio, Benja. Vamos a poner un par de audios los muchachos mientras. 0986-152180. Te digo exactamente. Epa. Buenas. Epa. Pasión ahí. Pasión. Que Marquito, el Pasión. Estamos con eco. La de Franco. Espera, estamos con eco. Todos somos. Pasión. Rápido, relata, Marcos. ¡Atención que va Liceda! Sacar el eco. Así, relata. No, le damos far, boludo. No. No sabe quitar el eco. Te ayudo. A la pucha. ¡Ya viene ese 3! Bueno. ¡Va ese 3! Franco, solucionemos eso. Lateral derecho. Cardinal. Lateral derecho. No, en serio, ¿qué onda esto de...? Lateral derecho. Acá dice Robert, lateral derecho. Ok. Lo de gracias. Rodrigo Gómez. Sí. Simplemente para tener Noción. una aclaración, porque viste que al chico lo mueven de aquí para allá y al final, no sé si lo confunden o no, pero si este supuesto, ojalá que aproveche la oportunidad. ¿Qué? Ay, en el chat dijeron algo muy interesante. ¿Qué dijeron en el chat? ¿Por qué te preocupas tanto por mufar Mar? No. Benedetto no decías lo mismo. ¿Cierto? Vamos a pasar. Que marcaba a Benedetto. No, hay un video, Robert. ¿Te mostré yo ayer? Que hizo Marquitos. ¿Te mostré yo? Un video donde él dijo... Lo de dijo, la Benedetto y tormenta Prato. se avecina. Ya. La tormenta se avecina. Lucas Prato y Darío Benedetto van a jugar en Olimpia y la van a romper. Y bueno, ahí va. Prato se fue. Pero Prato fue importante en el equipo, en el equipo campeón del año Palermo. pasado. Y además, a mí me parecía Prato, ese sí me parecía un tipo de esos líderes positivos. Me parecía un tipo que ayudaba a los jóvenes, al revés en ese caso de Benedetto, por ejemplo, que siempre fue así. Siempre fue un tipo de pirebaí dentro de la cancha, de mala onda con los compañeros. En uno de sus primeros partidos, creo que algo le dijo Roney y Benedetto le hace el gesto de... Me acuerdo en ese partido. Ya está Cállate. sin... Cállate pendejo, una Sí. cosa así. Y Prato no. Prato me parecía un tipo realmente alguien importante para tener en un equipo. Después él se lesionó, ya no volvió a ser el Prato que había sido antes, pero me parece que él sí le rindió a Olimpia. Sí, y Benedetto, los pocos minutos que estuvo en cancha, demostraba que el tipo tenía, calidad el tipo tenía. ¿Verdad? A Benedetto lo que para mí le fundió a lo largo de su carrera fue su carácter. No es un tipo positivo. Antipático. No es un tipo positivo para el grupo. Y hasta ahora Zambrano se arrepiente de no haberle devuelto la trompada Sí. que le dio. Marcos le mufó a Benedetto, Alcaraz, Derlis, Richard, Palermo, Cecilio, Iturbe, Domínguez y Gatito. Dice, ¿qué digo? Yo no creo en esas cosas, muchachos. ¿Y vos crees que hoy Eliseo va a hacer un partidazo? Hoy Aliceda va a jugar desnudo el partido. Va a jugar Hoy desnudo. va a marcar gol Aliceda, te lo digo. Ahora vos te reís, vos y todo lo que quieras vas a decir, pero hoy Aliceda va a marcar. Es más, recalco lo que dije ayer en la noche de Tío Sport. Ahí se escucha de vuelta. En la noche de Tío Sport, Cerro gana 3-1.
Morel va a hacer un buen partido. Y Aliceda va a marcar el gol. Aliceda va a marcar gol. Locura va a ser. No, Mufarco. Dice grande Marcos, más pincha rata Que Isabela. que Isabela. Yo hoy, a ver, para mí Estudiantes es un equipo muy bueno. Es un buen equipo. Es un buen equipo, ya se enfrentó a Cerro, ya se llegó a enfrentar contra Olimpia, Libertad. más contra Libertad. No tiene mucho roce con equipo paraguayo. No igual. tiene muchos roces, porque, a ver, tiene contadas participaciones también por Copa Libertadores, eso hay que decirlo. Y nada. ¿Y cómo ven el partido de Arzamendia? Y ojalá metan gol en contra y nos regale 2, pero no va a ser así. Pero Yo creo que Arzamendi va a jugar uno de sus mejores partidos. ¿Sí? por su Va a ser baja va a un- jugar. Va a Eso es ser cierto, un- ¿eh? va a ser un Estudiantes mo- gastó mucha plata. Va a ser un momento, supongo, muy especial para él. De jugar con la olla llena, pero en contra. Entonces, No. ahí entra mucho. Muchas veces tuvo la olla en contra de Zamendia. Cierto. No, Antes de ir a pero Estudiantes. con la camiseta de Ya, Cerro. ya. Esa es otra cosa. Y a veces está peor, porque por si qué tenés le- la camiseta del equipo y esa hinchada te trata mal, Te va a también querer es jodido. vengar. Pero digo, cada ser humano reacciona de manera diferente Ojalá no tome eso a los nomás, mismos Robert. estímulos. Am- Y yo creo, más allá de todo, que es un muy buen lateral y que es uno de los puntos a tener en cuenta por Cerro Porteño. Es más, desde este lugar, antes del partido, una posibilidad que uno ve es que justamente entra Fabricio Domínguez por derecha Ujú. Para tratar de contrarrestar Para- la subida. Sí. para tratar de tapar Para mí- las para subidas mí- de Arzamendia. Exactamente, para mí, Domínguez va a tener una tarea muy... Domínguez va a ir mucho al ataque. Y los que van a estar encargados de estar abajo van a ser Wilder y Morel. Más que nada. Epa, ahí se quedó sin Pero audio. Wilder también va, ¿eh? Se quedó sin audio, dice. No, vos nomás. Tuvo auriculares. Vamos a solucionar todos los problemas técnicos, chat, tranquilos. Pero sí, Wilder no. también va al ataque, ¿eh? Wilder es va un al tipo que ataque. te puede hacer Por un gol en eso, cualquier momento. cuando Wilder va al ataque, el becerrista tiene que tener miedo. Wilder tiene muchas virtudes. Lo que pasa es que él, para mí, se estancó y entró en esa cuestión de las faltas innecesarias y todo eso. ¿Sabes qué pasa con pero Robert? Pero él tiene llegada también. Él te puede hacer un gol en cualquier momento. ¿Sabes lo que pasa, Robert, con Wilder Viera? Es lo que yo siento con Wilder Viera. Que es un jugador sin contexto. Es un jugador sin contexto. Un tipo te puede jugar un partidazo, te puede clavar un golazo, pero al mismo tiempo te puede hacer cagadas en el mismo partido. Es un tipo que no sé, es raro, es un jugador sin contexto. Está ganando y él juega mal. O está perdiendo y él juega bien. No, es un tipo que no entiende de contextos y que de repente puede sacar su mejor versión o puede sacar su peor versión. Es un tipo muy irregular, Wilder Viera. Y es muy castigado también por el hincha. Pasa sé- que lo que puede llegar a pasar hoy es que Wilder vaya al ataque, a la hora de retroceder, haga una falta innecesaria y se te puede llegar a expulsar. No, Eso es lo creo que no. pueda peligrar con Todos con le Wilder deseamos Viera. lo mejor a Wilder Viera, pero sí es un jugador medio complicado. O sea, Es que esto que estoy diciendo, yo recuerdo haberlo marcado cuando él estaba en la selección. sí. Y dicho y hecho, hubo un partido que se hizo echar creo que a los 10 minutos. Aquella vez en los Juegos... Contra Uruguay, ¿no? Creo que ya en los Olímpicos, no en los Preolímpicos, en los Juegos Olímpicos, ese partido no, uno que perdimos 4-0, que nos golearon, ¿te acuerdas? Si yo te cuento lo que pasó por el partido, yo estaba ahí. En el mismo hotel. Yo no puedo nomás también, pues fue el momento que más me enojé con un jugador de fútbol. El momento que más rabia. Veníamos de perder 4-1 y si te cuento. Después te voy a contar. Cortamos todos los micrófonos, cortamos todos los micrófonos. Corta todos los micrófonos. Eso nomás es. Y ese vacío nervioso me puso. Sé leer labios, yo sé leer labios, Franco. Bueno, y si saben leer labios, ¿qué dije? Jamás van a saber.
Pasión mudo. Y sí, un ratito nomás para contar el chisme. Demasiado nervioso me puso esa vez. Pero bien, terminamos sacando unas buenas Olimpiadas. Yo Se creo, que entendió todo. yo creo que ese equipo era para más. Sí. Franco, No. Lito. Yo creo que ese equipo daba para, Sí. daba para más. Franco, yo sé leer labios ginecólogos. No. Ese es otro tema, boludo. Qué mal educados. Pero metió mano en el equipo Martínez, ¿eh? Sí, metió mano. Metió mano, no va a jugar desde la Cecilio. manera de parar el equipo, repito, en la pizarra, y metió mano con respecto a nombres también. Sí. ¿Le puso? Bueno, no te digo que es el debut de Gómez, pero es el partido más difícil que le ha tocado hasta ahora en toda su carrera. Es el partido donde el chico va a demostrar o no va a demostrar. Es un punto ¿Cuántos de años tiene inflexión. Gómez? Gómez tiene como 20, 19, 20. Te iba a decir ahora cuánto tiene, pero... El partido más Adelante, difícil... adelante al final, ¿quiénes van? Aliceda, Iturbe, No, adelante. Aliceda, Iturbe y Torres. Los tres arriba. Ah, y Como te había dicho, yo creo que no iba a estar Araujo titular. Y es todo lo que... Tiene 19 años, 2006. ¿Qué dice el chat? pero con Aliceda otra vez y perdón, ahí otra vez el mediocampo lo podés poner como 4, Le pero puede bajar los dos. ¿verdad? Porque Aliceda es para mí volante con llegada, no es un extremo. Exacto, yo creo que puede hacer, bueno, lo que hizo mucho Martínez, de ponerle como segundo punto a Iturbe. Eso lo Sí, hizo un juegan, montón. juegan ellos dos. Acá Sí. tengo un celular que me va a Ahí está, para poner los audios por lo menos. escucharle a los muchachos. A ver, así. Frank, Espera, vamos a solucionar, porque no tenemos la computadora con audio, pues se escucha con eco, pero vamos a poner desde el celu. Franquito, ¿será que vas a coincidir conmigo? Lo importante que sería en estos momentos el Enzo 7 Jiménez. Creo que Lateral. muchos no están para discutirlo. Yo a Enzo Jiménez le quiero Yo- mucho. Yo a Enzo Jiménez le bancaba como jugador, los perros le mataban. Era un tipo polifuncional y hoy en día vos ves Instagram de video de Di María y se está discutiendo con Enzo Jiménez quién chuta el tiro libre. Una locura, Yo no lo puedo creer. Pero Prime. y está en su mejor Prime momento. total. En Rosario Central está siendo queridísimo. Yo creo que más que Enzo, Alan. Me abriste una herida, Robert. Yo creo Alan Benítez. Yo creo que más que Enzo, un jugador como Alan, ¿Tu que jugador? estaba en un momento excelente. Y yo suelo decir, compañeros, a los jugadores, 6 meses a cuidarte. 6 meses. Vos haces un semestre bueno y te podés casi asegurar la vida con una muy buena transferencia. Y el último semestre de Alan fue De lo mejor. excelente. Un tipo que te jugaba todos los partidos, todo el partido. Y te corría todo el partido. Volvía, generaba, hacía goles. O sea, la verdad que por algo vinieron a llevarlo. Dios mío, Alan Franco. Max. Yo a lo último no le puteé más a Alan Benítez. Yo, es más, yo pedía para la selección. Yo le pedía para la selección. Sí, pedía... Pero bueno. Audio. A mí lo que pero antes del audio, Marcos, a mí lo que me duele y me molesta es que Cerro no tiene un Sacó reemplazo. plata. No tiene un Tampoco le reemplazo sacó plata y a tampoco esa sacó venta. plata por Alan Benítez, que vino gratis, se fue gratis, volvió gratis y se fue otra vez gratis. Buenas ahí, Pasión, ahí, Coque, Marquito, Hola. el profe Singer y Hola. el Playa de Franco. Hoy todos somos pincha rata, vamos carajo, vamos estudiante. Qué plano, Olimpista. Pero va a ser divertido. No, pero espera. No. Esa es la Tomarle parte, eso a mí esa es la parte su equipo. linda del folclore. fútbol. ¿Verdad? Esa que el olimpista a veces ponga la camiseta de estudiante, que mañana Olimpia una situación así, el de Cerro venga con la camiseta de Flamengo o Fluminense. Esas son las cosas lindas, folclóricas, porque hay algo con lo que yo nunca estuve de acuerdo tampoco. Hoy Guaraní es Paraguay. No, Guaraní es Guaraní. Bien, Robert.
Cada Eso es club, excelente, excelente. cada club juega por su propia gloria. Claro que después se dice Cerro de Paraguay, Olimpia de Paraguay, Guaraní de Paraguay. Eso va después. Pero cada equipo, así como cada país, eso también de que sale campeón Fluminense y el fútbol sudamericano, ¿qué te toca a vos? Nada. ¿Qué te toca a vos? Salió campeón Fluminense. Robert, Salió campeón Boca. En esta te banco a muerte. Yo sí Nadie. Perdón, Franco, vino algún uruguayo, argentino, brasileño a decir, ¿sabes qué? Quiero compartir contigo mi Copa del Mundo. Jamás. Se te burlan. No, Jamás. ahora la Conmebol institucionalmente, por ejemplo, sí. Puede sacar chapa, como se dice, y decir el fútbol sudamericano ganó Brasil, ganó Uruguay, ganó Argentina. Perfecto. Ahora, a vos no te toca nada. Y como cerrista jamás va a querer que gane Olimpia. Y como Pero toda la olimpista vida. jamás va a Y- querer que y gane está bien Cerro. que Y así tiene es que la ser. parte linda. Anda a Rosario, va a jugar la final News y decirle al de Todos Rosario somos Central, Rosario. hoy News es Rosario. ¡Bore! Por eso, Y hoy, bueno, entonces somos todos cada- bilardistas. cada- Somos todos la brujita Verón. y bueno, y Salgueiro, está. Arzamendia. Y yo fui de bulo bulo y no pasa nada. Y así De Bulo nomás. Bulo, de Fluminense, de Flamengo, de Ameliano. Mineiro fue mi primer amor anti-olimpia. Mineiro fue mi primer club que me hizo ser anti-olimpista. Che, hablamos mucho de Cerro bastante y obviamente porque juega Copa, así ¿Qué hay como por también campamento? Libertad que mañana juega ante River, pero yo quiero hablar también de Olimpia. ¿Qué hay por ahí? Olimpia. El decano salió una información justamente de que Gastón Olveira, el portero de Olimpia, salió a jugar infiltrado el clásico. ¿Qué significa infiltrado, mi querido Robert? La infiltración es casi, no quiero entrar en detalles técnicos por aquí había, pero es casi como que te anestesian. Sí, la parte afectada. Sí. Y, así como jugó Maradona. Trampadona contra Brasil, tenía el Infiltrado. tobillo, creo que tuvo que jugar con un botín 3 números más grande, porque no entraba. Acá está, para leer la parte técnica, que es una infiltración. Una infiltración no es más que la inyección de una sustancia normalmente analgésica en el interior de un tejido o articulación. Se utiliza para mitigar o eliminar el dolor en distintas zonas del aparato músculo-esquelético. Es una técnica poco invasiva y con un mínimo, aunque no inexistente, riesgo de infección. Ahí está. ¿Quería Ahí está el tema. Se lo Y apuró. así como dije en el caso de Derlis en su momento, 33% responsabilidad del cuerpo técnico, 33% del cuerpo médico y 33% del jugador. Porque si el jugador no quiere ser infiltrado, nadie le puede obligar a infiltrarse. Entonces, eso pasa. Y por lo general no sale bien. En algún caso, el otro día hablamos, y yo no sé si se lo llevó a infiltrar aquella vez a Roque Santa Cruz contra Argentina. Pero en algunos casos, esto de hacer jugar a un jugador lesionado, No, pues esto te puede llegar a. Esto te puede perjudicar agravar muy la grande, lesión. Claro. Tengo una pregunta. Yo sé que Olimpia tiene excelente cuerpo médico, gente súper profesional y seguramente debe ser una de las mejores del país porque está en una institución tan grande como tu club, Coque. A lo que yo voy es, Olimpia Pino aprende. Olimpia Pino aprende. Y le pasó con... Derly González le pasó 2 veces. Con Olveira ya le está pasando por segunda vez. Y no le funciona. Y pero yo termina- no sé si le pasó Franco a Cerro con Gastón Jiménez para el clásico también. No, y también, pero... Puede ser. Pero lo de Derly, por ejemplo, ¿te acuerdas que lo apuraban para Libertadores? Sí, Flamengo. La Y apuraban para Libertadores, el tipo no se recuperó, volvió a caer, estuvo mucho más tiempo, ahora vuelve y no vuelve también, se lo apuró de vuelta y vuelve a caer y tiene que hacer 2 semanas apartado. Lo mismo Gastón Olveira, la segunda vez que le hacen lo mismo a Gastón Olveira, Coque. ¿O no? Creo que es la primera, porque a Gastón no se lo apuró en su primera lesión, que fue cuando se rompió el brazo. Yo Que recuerdo estuvo mucho tiempo fuera. Yo recuerdo que entró mucho antes de lo previsto. Mucho. Hubo, sí, pero hubo una rindió. vez en que, porque Olveira tiene varias ya. Sí, Sí. pero a mí, Eh, el caso más fuerte para mí es el de Derly González, que Derly González tuvo una lesión muy fea contra Libertad. Es una lesión en la cual te tienen que básicamente fabricar una nueva tapa para tu rodilla.
sacándote hueso de acá de la pelvis para poder hacerte la tapa de la rodilla, ¿verdad? La rótula. Pero para mí, por ejemplo, a Derlis solo apuró mucho, por eso hasta ahora sigue arrastrando y sigue Derlis no pudiendo rendir. Pero él tiene con que, o sea, el jugador tiene responsabilidad. Obvio, o sea, En el eso. jugador pues puede decidir también si sí o Claro. no. Nadie lo obliga, Claro. ¿verdad? Y yo creo que tanto Derlis como Olveira querían jugar el partido. En este caso se lo dejó a Olveira y bueno, se tuvo que inyectar, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Porque el otro día, aquella vez que lo ponen en Itagua, fue que lo pusieron a Derlis, ¿verdad? Sí. Titular. Sí. En Itagua. Y lo que haces también en una situación así es exponerlo al jugador y hacer que la gente se caliente más con él. Claro. Obvio, le expones bastante al Entonces, jugador de alguna después manera. vienen las explicaciones. No, pero yo no estaba. No, Derlis no estaba. Ahora vamos a hacer un trabajo. Entonces, ¿para qué lo pones en la cancha? Hola, Cuche. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Mi A pre- mí me mi pre- preocupa. Ojalá Cerro salga a decir que Cecilio está infiltrado también, porque eso sí es inexplicable el nivel de Cecilio. Pero pasa a nivel mundial, ¿eh? Pasa a nivel mundial. Sí, Yo no, pasa digo, en todo- Cuando digo esto del muchos nivel, clubes. traigo nomás situaciones, por ejemplo, tal vez la mayor de todas estas situaciones, la de Ronaldo en la final del 98. Sí. Ronaldo no podía pararse. Ronaldo no estaba. Tuvo convulsiones. La noche anterior, Roberto Carlos que cuenta que compartía su Habitación con él. la pieza con Ronaldo, ¿verdad? Y a partir de ahí ya surgen Teorías. miles que es una cuestión empresarial, que la marca, Que el agua, que la comida. que era Ronaldo y no podía quedarse afuera, bueno, lo que sea. Sí. Pero él no estaba en condiciones de jugar un partido normal, mucho menos una final del mundo. Entonces, ocurre porque los técnicos quieren contar con aquellos que saben que son sus mejores jugadores. Entonces, ellos van a... Bancar. ellos dicen, no, ponémelo a punto, ¿verdad? Al kinesiólogo, al fisiólogo, al médico, al que sea, ¿verdad? Pónganlo a fulano a punto como para jugar el clásico, la final, lo que sea. Y se dan estas situaciones. Lo de Derlis, yo siento muchísimo lo de Derlis porque es un jugador al que admiro, al que me gusta ver en la cancha. Y justamente no me gusta que sea silbado, no me gusta que... él, por ejemplo, hace tiempo viene cometiendo más infracciones de las que le hacen a él. Cierto. Infracciones de esas que vos te das cuenta que es porque él no está en el partido. Infracciones, argelerías, pavadas, que te cuestan inclusive tarjetas amarillas. Entonces, no es bueno esto normalmente al menos, no es bueno lo de la infiltración. Si Brasil le hubiese ganado a Argentina aquel partido, Uy. ¡guau! Locura. Y jugó Lesionado. el tramposito jugó lesionado, lo metieron pero hizo esa gran jugada, le dio el gol a Canigia y quedó como Dice, el único que se bancó jugando lesionado es Richard Ortiz, media rodilla tiene el tipo, dice, Coque está Sí. infiltrado en el programa. Después del Dice, clásico. Sí, Richard es un ejemplo de vida, lo dije y lo repito, porque lo que Richard pasó lo que Richard pasó 3 veces, hay gente que a lo mejor no va a aguantar ni una. no va a tener la... Y Richard sigue, entonces en ese sentido lo de Richard es realmente un ejemplo. Totalmente. Y bueno, hoy partido que juega el Ciclón de Barrio Obrero. Y ojo que con información de Olimpia, que informa Bruno Pon, mejor dicho, Ariel Insfran, dice que justamente lo que estábamos hablando, Gastón Olveira y Héctor David Martínez continúan trabajando de forma diferenciada. Claro. Los dos que no van a estar, creo, para el partido del domingo. Y Olimpia suma un juvenil. ¿Quién? Es el hermano de Hugo Adrián Benítez. Ah, mira. Hugo Ricardo Benítez. Hugo ¡Ea! Ricardo, ve, Otro Ricky. Hugo Benítez. Ya. Ricky. Y ya Es delantero, 18 ya sabemos años. a quién admiraba el papá, Sí. Hugo Ricardo Talavera. Sí. Hugo Ricardo Talavera.
Roberto Nani también está hablando justamente y ¿sabes lo que dice el ídolo de Cerro Porteño? dijo Nani? Estos partidos son muy importantes. Tengo gran recuerdo del juego donde dejamos fuera a Estudiantes de La Plata. Dice el goleador. Estudiantes es un equipo que trabaja bien en defensa, es un equipo cauteloso. Dice el hombre que le supo dar la alegría, supo dar alegrías a Cerro Porteño, justamente de cara a lo que se viene. Qué difícil de marcar era Nani. ¡Hey! ¡Qué jugador, Roberto! Era un muy buen delantero. El pistolero. Sí, que después fue justamente gerente deportivo. Sí, ahí justamente dice, vengo trabajando desde hace mucho tiempo, estoy preparándome. En algún momento me veo con la azulgrana puesta nuevamente, pero ya en el rol de entrenador, dice Nani, ¿eh? Ojo, Bien. Sí, sí. Roberto Nani. Pero bueno, ¿Saben quién es otro ejemplo de parecido al de Richard? Sí. Chiquito Jiménez. Chiquito. Chiquito Jiménez. Chiquito tiene muchas operaciones también. ¿En serio? Tiene, a él le suelo decir, por eso puedo decirlo, Chiquito, vos te lastimás y te vas a una ferretería, le digo. No, lleno de clavos. Sí, y sí, Robert, así, me digo, él tuvo lesiones, es más, él cumplió su sueño de jugar en Olimpia y en Olimpia se rompe en Ciudad del Este. Cierto. Creo que ligamento otra vez, pero Chiquito tiene varias y... Creo que fue el tema de ligamentos. Sí, sí, pero Chiquito tiene varias y también es un ejemplo. Mira que... Hay muchos jugadores, la verdad que... Porque difícil El propio Gago, ¿ustedes se acuerdan de Gago? Hija de- Gago estaba en su mejor momento, estaba en el Real Madrid y se rompe. Pero él se rompió como también el 3 tobillo veces. como 3 veces. El último fue en el clásico ese que decía ya no puedo. Ya fue. ¿Te acuerdas de ese que estaba tirado? No, dale, déjame jugar. Decía, no, pues te rompiste, le dije. sí. Ahí Abel Gonza dice, yo también me rompí mi tibia y peroné en tu querido Deportivo Colón, profe, jugando. Dice. Y bueno, pero volviste a jugar, seguiste o no, pero esa es una de las fracturas que realmente retiran a jugadores, retiran sí. a mucha gente. Por eso no llega esta fútbol. primera, mi querido Abel Gonza. Abel Gonza es el que dice que estuvo en tu Deportivo Colón. Deportivo Colón, querido, sí señor. Los Saludos al muchachos, Deportivo. ¿alguno de ustedes se rompió algo? Rodilla. Dice, no, ya no ligamento? juego, ahora estoy como Marcos, dice. Dale. Yo me saqué del lugar mi hombro. Bueno, pero eso no es... No, yo futbolísticamente mi Mira, tobillo lo que me... Dan, por ejemplo, sí tuvo ligamento, ¿verdad? Rotura del ligamento cruzado. Rotura- Dan tuvo rotura del ligamento cruzado. ¿Vos, Marcos? Yo en el fútbol no. Antes que ustedes nacieran, lo peor que le podía pasar a un jugador era lo de los meniscos. La operación. Claro, pues la operación la era- operación no de es los como meniscos. Y ahora. aparte te dejaba una cicatriz No, enorme. un carnicero era. Y difícilmente volvieras a jugar. Hoy creo que te operan y salís otra vez. Al El toque. tema de los meniscos. Hoy la cuestión es la de los ligamentos, los cruzados. Dice, Dan no sabe lo que es fútbol. No, muchachos. Rotura de... No. Tranquilo, en Acuse tuvo rotura de ligamento cruzado rodilla derecha y se Acuse, ¿eh? Au. Mamá querida. Qué denso. Mamá querida. ¿Vos, Benja? Nada. Se te salió del lugar. Pero eso jugando rugby. Él juega rugby. Benja es Distensión. gran- Bueno, yo también tuve una distensión acá. Encima ya contamos la... Contamos la pasada cuando se fue. me rompió este lado. Se me rompió por pelotudo. Este por boludo. No fue por fútbol. ¿Vos, Robert? ¿Tuviste alguna lesión Sí, así? de brazo. ¿Brazo? Rotura de- sí. Y encima cuando en época de escuela y en época de exámenes. Y era el brazo derecho con el que había que escribir. Y tuve que rendir oral. No O sea, podía que hubo agredir que con la estudiar. izquierda. Qué locura. Peor lo del oral a Sí. veces. Y aparte, 2 veces me rompí el brazo, la cabeza, de todo. Y una vez de la que, creo que fue la segunda del brazo, yo seguía jugando fútbol y me tuvieron que volver. Para más era la época, ustedes ya ni habrán conocido el yeso. Lo que Yeso. era, ¿verdad? Hoy te ponen una cosita así. Yo me acuerdo del yeso No, así acá. Y yo me iba al colegio y me yeso, ponían toda la firma. aparte con Sí. 38 grados, ¿sabes cómo te picaba? Te sudaba, tenía que meter un por lápiz. dentro. Sí, poner Un lápiz te metía- palito, algo. ¿Sabes que usaban regla? Sí. Esa regla de metal así. No, terrible era. Pero sí, me llegué a romper la cabeza también. En el hospital Bautista me cosieron así sin anestesia.
En aquella. ¿Vos te A imaginás- Franco le rompieron su corazón, dice. ¿Vos te imaginas la cantidad de jugadores de buenos jugadores que se perdieron por el tema de los meniscos anteriormente? Sí. Muchísimo. Pues no es como ahora. Pues ahora es así, tipo una cicatriz chiquitita nomás así. Sí, no, Ah, una antes cosita era así hoy. te abrían Sí. toda la rodilla, bre. Sí, así mismo. Acá, por ejemplo, Matías Garcete dice: yo cuando practicaba me llegué a romper la cabeza porque me empujaron contra el arco. Dice, Ah, yo también me rompí mi cabeza una vez. Yo moquete lo que me rompió la mano. Pero pues yo no sabía pegar. ¿Y cómo Y pega? le quería pegar así por el hombro a mi socio. Ese famoso te pega por el hombro nomás así. Tipo, bájate, joder, ya. Pum, acá. Ah. Y pegué mal y me rompí este dedo. Esa es, Para hacerme terrible. simpático. A Batistuta también le quedaron los tobillos en Sí. la mierda. Él pidió que se le corte. Sí. Cortámela, le digo. Sí, Dame sí. las dos piernas. Batistuta quedó muy mal, pues se dedicó al golf Al polo. y al polo. Y al polo. Y su hijo estaba jugando en Él vino aquí a Libertad. la canchita de Carlos Franco. Franco vino una vez y sí, el tema de los meniscos era realmente jodido. Lo mismo que antes, llegar a 30 años, o sea, cuando el jugador cumplía 30 parece que Sí, ya, ya, bueno, era ya. mucho gusto ya. Por eso hay muchos jugadores que se retiraron de temprano. 30 años ya era retirar. O sea, Hoy, un roque, por Hoy ejemplo. 35, 38. Un roque en aquella época no existía, así 43 años y seguía jugando. Muy difícil. Muy Porque difícil. imagínate que Roque tiene la misma edad que Emiliano Díaz. Emiliano Díaz tiene hace 20 años es ayudante técnico de Ramón. Y Roque Sí. sigue jugando y tiene la misma Sí. edad. Sí. Qué locura. Dice, la de Carvajal fue Sí, no, la de dura de Carvajal ver, fue dice. durísima. Fue una muchacho. locura, vos. Y el grito que pegó. Sí, por eso. La Carvajal es... Vos ves esa lesión y es... Hagamos una predicción, ¿no sabes? Con Robert. Dale. Cerro Estudiantes. Para terminar. Sí. Cerro Estudiantes por Copa Libertadores. ¿Cómo sale el partido, mi querido Franco? Yo creo que el partido va a ser un partido difícil. Creo que no va a ser tan accesible para Cerro como podríamos llegar a pensar. Yo creo que es un partido muy parejo y vamos a terminar haciendo los Ciclón y vamos a terminar sufriendo un poco. 2-1 van a Cerro. Coque. Empate. Para no mofar. Robert, querido. No, entonces siempre va a decir empate. Claro, le Entonces siempre va a decir empate. Yo creo que Cerro puede pasar. O sea, puede ganar. Porque todavía falta la revancha. Pero creo que tiene con qué ganarle a Estudiantes. Hoy el Ciclón gana por 3-1. Marca Aliceda. Aliceda. También Aliceda ¿Qué más? No, está tiene bien. la llave del gol. Y Morel, ojo con esos nombres, muchachos. Ojo con esos nombres. Bueno, nos tenemos que despedir, mi querido Robert. Bueno. Nos vamos, agradeciendo a toda la gente de vuelta por estar una vez más con nosotros esta noche. Cerro Estudiantes por Pasión Estudio. Chau, chau. Adiós.